un lugar de encuentro para el talento venezolano, dentro y fuera de nuestro país. Continuamos por todos los medios con Mingo. Otro nivel. Amigos, el gran Miguel Fontán, gran amigo, ilustre, querido amigo, creo que forma parte de nuestro equipo acá en el programa. Miguel, un gran abrazo, ¿cómo estás? Bienvenido siempre. Oh, gracias a ustedes siempre por la invitación, querido Domingo. Buenos días a todos los que nos escuchan, buenos días a ti y a Erika. Ayer tuvimos un programa que tuvo bastante atención por parte de nuestro auditorio con Neomar Hernández y Daniel Lara. Y estábamos evaluando los partidos políticos. Y cuando yo comentaba que tú ibas a estar entre amigos, pues, que tú nos ibas a acompañar hoy en el programa, y colocábamos una interrogante en nuestra cuenta de Twitter para promocionarte, para promocionar el encuentro y la entrevista contigo, ¿podremos los venezolanos algún día regresar a las condiciones políticas necesarias que faciliten el Estado de Derecho? Entonces me decían ayer, mira, pregúntale a Miguel Fontán, que eso es clave, que eso es determinante. Porque ¿cómo nosotros podemos lograr que aquí, en sana paz, Miguel, haya un solo gobierno, que haya una sola asamblea, que haya un solo Tribunal Supremo de Justicia, para que nosotros podamos tener orden y podamos tener una constitución que se respete, porque ahorita no hay Estado de Derecho, no hay constitución, no hay instituciones? Y ahí te dejo esa porque me dijeron, mira, Miguel es un tipo ideal para conversar eso con nosotros. ¿Por dónde arrancamos? Vamos a empezar por esa misma pregunta que planteas y sí, yo vi el programa de ayer, escuché a tu vecina de ayer y escuché a tu vecina de hoy. Y bueno, y eso es un poco la indignación de tu vecina de hoy es un poco lo que nosotros necesitamos para poder construir ese gobierno que nos ayude a vivir una vida digna de ser vivida. Y quisiera empezar haciendo una acotación que espero sea fácilmente comprendida. El Estado no reduce lo político, o mejor dicho, lo político no se reduce solamente al Estado. El Estado es una de las formas de lo político. Dicho así, y para tratar de establecer algún tipo de jerarquía que referencie nuestra reflexión de hoy, podemos decir que el Estado de Derecho no es el Estado, sino una forma que tiene el Estado de constituirse en función de la primacía de la ley y de una Constitución. Y esto es importante porque antes que el Estado de Derecho están las condiciones políticas que lo piensan, que le dan vida y lo hacen viable para el ejercicio del poder. En nuestro caso, esa distinción, Mingo y Erika, es necesaria para tratar de responder esa pregunta que tú hiciste, porque necesariamente nos refiere a aquellos principios axiológicos, a aquellos fundamentos doctrinarios, a aquellas reflexiones incluso filosóficas que hacen de ese Estado una forma viable de lo político, que en nuestro caso, esa forma de lo político que perseguimos los venezolanos de bien es aquella que nos permita las condiciones para desarrollarnos como ciudadanos y desplegar nuestra vida digna de ser vivida en respeto hacia los demás. Eso quiere decir que al menos necesitamos tres consideraciones. Y tiene que ver con lo que tú referenciabas ayer con Neomar y con Daniel, ¿verdad? Del tema de los partidos políticos. Tiene que ver con la indignación de tu vecina hoy. Tiene que ver con lo que va a levantar la detención de Alex Saab. Y empieza porque nosotros, los ciudadanos, tenemos que tener la conciencia de que lo público no es solo aquello que nos es común, sino también aquello donde se generan las condiciones que nos permiten desplegar nuestra vida dentro de la sociedad. O sea, no es solamente las autopistas, no es solamente el alumbrado público, es también las instituciones como la Asamblea, como bien dices, es las instituciones como de gobierno, como son los ministerios, son todas ese entramado institucional. Sin lo público no tiene sentido la república. Lo otro que tenemos que tener en cuenta es que los políticos, como dije antes, no se circunscribe al Estado y a la intermediación entre él y el ciudadano. Las acciones que se desarrollan, y esto ojalá que lo pueda expresar de manera clara para que podamos entender toda la diferencia. Las acciones que desarrolla tanto el Estado con la intermediación desplegada por los partidos políticos es lo que se conoce como política. Es decir, lo político tiene que ver con el sentido constitucional
constitutivo de una forma de sociedad, y la política con las acciones que se desarrollan dentro de ese orden. Lo político y la política son dos cosas distintas. Puede ser que nosotros no pertenezcamos a ningún partido político, por tanto no hacemos política, pero es responsabilidad de todos nosotros lo político, aunque no estemos en un partido político o aunque no seamos funcionarios de Estado. El tercer punto, la tercera consideración, es que la política debe garantizar en todo momento que la noción de poder esté primero ligada a la ley. Ahorita la noción de poder está ligada al malandraje, como decía Erika en el segmento anterior, que está circulando, a la capacidad que tengan para hacer lobby, para contratar abogados, pero no a la ley. Más bien en los países, y lo vimos con todo el caso de Cabo Verde, en los países que están circunscritos a la ley, pues las cosas funcionan. ¿Por qué en Venezuela no? Porque como tú decías también, bueno, nosotros no tenemos, no estamos, la noción de poder no está ligada a la ley, sino a la capacidad que tú tengas para hacer lo que te dé la gana. El segundo, la otra consideración que tiene que estar ligada, que tiene relación con la noción de poder, es que esté observada desde los principios republicanos de separación de poderes, o sea que aquí no hay. El respeto a la persona y a su dignidad, la protección a la vida y a la propiedad, cosa que tampoco hay. Y por último, ese poder debe estar organizado de tal forma que permita la alternancia en los cargos que son elegidos por la sociedad. Esas tres cosas nosotros tenemos que tenerlas en cuenta, porque fíjate, en el caso de lo segundo, la diferencia entre lo político y la política, y con esto hago un respiro para que podamos intercambiar, la condena o la alcahuetería a la corrupción está en el orden de lo político, mientras que el corrupto le pertenece a la política. Es decir, que los corruptos hagan política en este país solo da cuenta de una anormalidad de la sociedad cuando piensa y concibe lo político. Excelente esta explicación que has dado, Miguel. Y fíjate, te pregunto, el régimen tiene el poder y ellos han hecho del país un desastre, ¿no? ¿A quién le conviene que esto continúe y siga así? Al régimen y a los que tienen el poder, que cada vez son más. ¿Y cuál es el poder con el que contamos los ciudadanos para cambiar esas cosas? No, ninguno, fíjate. ¿Ninguno? Ahorita, en este momento, ninguno. Porque en este momento no contamos con ese poder, porque, y tú lo decías en esta intervención, nosotros cambiamos. ¿Recuerdan cuando dije que la noción de poder tiene que estar ligada a la ley? A la ley. Nosotros cambiamos esa noción de poder y la ligamos a la capacidad que tiene un individuo o un grupo de individuos de ejercer violencia. Es así. Entonces, ¿a quiénes les conviene? Bueno, a todos aquellos que tienen la capacidad de generar violencia por encima de la ley. ¿Por qué la ley no sirve? Porque nadie está circunscrito o el entramado del Estado no está circunscrito a la ley, ni la hace respetar, ni la hace cumplir, salvo, por supuesto, que le convenga. Entonces, todo lo que son grupos delincuenciales que tienen mucha capacidad de generar violencia, les conviene esto, y bueno, y vemos un país fraccionado y en donde no aparece el Estado, está una banda organizada delincuencial, ¿no? Sí. Y eso es producto de esto que nosotros tenemos. Nosotros hemos cambiado la noción de poder de la ley a la capacidad de generar violencia. Incluso el Estado ya es una gran maquinaria para generar violencia. Y esa misma lógica la aplica él con otros países, ¿no? Entonces, nuestra oposición no es oposición como tal, porque todo este entramado hace, por eso hablaba antes de no solamente los principios axiológicos, sino también aquellos principios doctrinarios que nos permitan diseñar un Estado distinto. Ahí tenemos en el caso de la oposición todos los casos de corrupción, ustedes lo mencionaban, en el está circulando también, toda la querella que se está incipiente que está entre Leopoldo López, Julio Borges y Calderón Berti, sí, por un caso de corrupción, porque nuestra lógica política, o mejor dicho, nuestra ausencia de pensar lo político hace que la acción política sea corrupta.
Entonces, ¿podremos los venezolanos algún día regresar a las condiciones políticas que faciliten el Estado de Derecho? Bueno, teniendo en cuenta las tres dimensiones o las tres consideraciones que dije antes, lo primero es que tenemos que dejar de ver lo público como un botín al que nos acercamos para expoliar. Claro. Eso es lo que sucede ahora. Qué bueno. Lo segundo, dime. No, es que me estaba acordando de lo que me decía mi vecina el viernes, que es que esto es un desastre, y ponía el ejemplo de sacar un documento, y ahí tienes tú la falta del Estado y la inoperancia o no existencia de las instituciones. Este es el país que se ha convertido, coño, tú no tienes ahí a alguien, un conocido tuyo que me ayude porque necesito sacar un documento. Entonces están el oficio de los gestores, pues, ¿no? Que cobran para hacerte el documento. Tú no vas a hacer la cola, pero tú le pagas $100 y entonces tú tienes el, qué sé yo, certificado médico, el título, la cédula, una ficha catastral, un registro, un poder, una cosa, lo que sea, es una telaraña de corrupción. Entonces las instituciones no existen. Entonces, ¿cuánto necesitas tú para que yo te saque esto? Entonces te lo firmo. ¿Cuánto cuesta una firma? Pues una firma de alguien que avale que aquí está el título nuevo de tu propiedad, de tu cuestión, pero tú la pagas, pues, ¿no? Eso es no tener Estado. Eso es no tener instituciones, no tener Estado. Que es un poco y eso llévalo a todas las órdenes, todos los órdenes de la... Sí. Hola, Miguel. Hola, Erika. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Y tú? Que es incluso parte de la pregunta que te hacen aquí nuestros amigos del chat, que ¿cómo haríamos para recuperar el Estado de Derecho? Y tenemos a Tilio Rey que te pregunta si esto se puede definir como una cacocracia. Si no, y aquí me dicen, es que en cualquier otro país, Mingo, tú sacas los documentos por internet. ¿Es así? Sin cola y sin moverte, tú casi te llega el documento. Claro, a menos que sea una estrategia, de estos regímenes para tratar, en vista de la nómina del Estado es infinitamente grande, y los recursos del Estado se desaparecieron. Completamente, se los cogieron. Es una vía para que estos empleados del Estado, pues, tengan los recursos, los salarios que el régimen está incapacitado de pagar. Sí, no. Y si tienes un familiar militar, ahí vas en góndola, ahí no pagas nada. Es que por eso nosotros, ¿qué son las leyes? Son las reglas de juego, y en lo público está permitido todo lo que expresa la ley, y en lo privado está permitido todo aquello que no prohíba la ley, ¿no? Lo privado tiene un margen más amplio. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa? Que como nosotros la noción de poder no está circunscrita a la ley, sino a la capacidad que tú tengas de estar sobre ella, todo el Estado, toda interacción política se ha convertido en una intermediación o requiere una intermediación. Entonces, cuando tú vas a un ministerio, tú ya no haces como en los países serios. El ciudadano actúa en el ministerio directamente, porque el ministerio es el intermediario entre esas cosas de Estado, esas cosas de lo público. No, aquí necesitamos un intermediario del intermediario. ¿Por qué? Porque no hay nada a la que tú puedas apelar. Entonces, contestando la última pregunta, hay un pensador tiende más hacia la socialdemocracia, pero ese concepto aplica para ahora. Él llama, o esto se podría catalogar, según Norberto Bobbio, como una caquistocracia, que es el gobierno de los peores, o sea, de lo peor, ese es el gobierno de nosotros. Y sí, efectivamente se puede catalogar así. Y respondiendo a la otra pregunta, ¿cómo podemos regresar al Estado de Derecho? Recuerden lo que dije antes, hay una consideración antes del Estado de Derecho y antes del Estado que que es nuestra responsabilidad. Entonces, como decía, lo primero que tenemos que dejar es ver lo público como un botín al que nos acercamos para expoliar, al que nos acercamos para tener privilegios que de otra manera no tendríamos. Lo otro que tenemos que hacer es que tenemos que construir, y esto es muy importante, construir consensos desde lo político, acuérdense la diferencia entre lo político y la política, que impida el ejercicio de la política a corruptos, a grupos activistas que usan el poder en beneficio propio, y a sinvergüenzas sin mérito alguno, que esos consensos nos garanticen que van a cuidar y administrar correctamente lo público. Y por último, debemos dejar de atrás las relaciones clientelares que tanto daño nos han hecho, para escoger a través de nuestro ejercicio soberano, que es
el voto, si tuviésemos un Estado democrático, a través de nuestro ejercicio soberano, los administradores de lo público y los custodios temporales del ejercicio del poder. Y eso tiene que ser focalizado a personas probas, preparadas, honestas, que cumplan correctamente con la función de un Estado de derecho democrático. Y nosotros no tenemos, mira, tú tenías en tu timeline, Mingo, una pregunta que decías, ¿quién paga estas campañas electorales? Sí. Bueno, para empezar, nosotros no sabemos de dónde viene, no sabemos quién las paga, no sabemos a qué grupo pertenezca, porque la política, es decir, el ejercicio, la acción dentro de lo político, está llena de corrupción y está llena de alternancia, pero dentro de los grupos de interés, ¿no? Ahí vimos cómo se nos disolvió la Asamblea Nacional, que supuestamente era opositor, iba a luchar nuestra libertad, y se nos fue disolviendo porque los mismos que decían que iban a luchar por la libertad, después empezaban a bombardear los propios actos de aquellos que todavía mantenían el discurso y querían por lo menos mantener las apariencias, porque por ejemplo, que la oposición salga a las elecciones, eso no tiene justificación alguna. Sí, mira, Miguel, te tengo que interrumpir un minuto. Casualmente cuando mencionas y te pones a hablar del voto, aquí la gente te pregunta si el voto, pregúntale a Miguel, si el voto es un instrumento que nos regresaría a la democracia con lo que él está explicando. Es interesante evaluarlo con el gran Miguel Fontán, que está con nosotros, pero va a continuar en breve porque tenemos un compromiso con Máster. Vamos a este intervalo y en breve regresamos. Un espacio para formar la nueva opinión pública venezolana por todos los medios con Mingo. Mira, yo estaba la semana pasada, estaba trancada la Plaza Altamira y yo venía en la cola, pues no, estaba trancada porque seguramente algunos de estos estaban haciendo un meeting, una cosa y una concentración electoral en plena avenida Francisco de Miranda. Y en la mitad de la Plaza Altamira, ustedes saben que al principio de cada calle, al final de cada calle, con el semáforo hay un rayado, ¿no? Una señora se lanzó entre los carros a cruzar la calle y una moto venía y le frenó a la señora, así. Aquí le frenó. Qué peligro, ¿vale? Qué peligro. Ahí, y entonces yo me fijé, como la cola era tan grande, que la gente no respeta el rayado. Eso lo decía Reni desde hace tantos años, ¿verdad? Ese rayado que usted ve en las esquinas, eso hay que respetarlo, porque eso se llama paso peatonal. Por allí debería, el deber ser, es que la gente no cruce por la mitad, sino que vaya a la esquina a cruzar, así vaya a un edificio que está en el medio de la calle. Pero usted tiene que respetar. Y usted, estando en moto o estando en carro, tiene que pararse respetando el rayado. Para eso está allí ese rayado. Este es el mensaje institucional de hoy de nuestros amigos de la estación de servicio Terrazas del Club Hípico. Calidad y servicio de primera clase. Bueno, un cumpleaños esta semana, como el gran Mario Villarreal, que cumplió años el domingo, o el viernes, que fue el cumpleaños de Génesis, y la pastelería del Corso les ofreció una señora torta. Esa señora torta, ¿de qué la quiere usted para ese cumpleaños? De arequipe, puede ser un brazo gitano. El clásico es con fresas, hay otro que es de chocolate. La torta marmoleada, la 1000 hojas, la mousse de parchita. ¡Ah! ¡Qué rica! La trufa. ¡Wow! Esa torta para este cumpleaños de esta semana, usted la encarga aquí. 9458497, también el pan de jamón y los panetones desde ya en la pastelería del Corso, que es la pastelería italiana por tradición y excelencia. ¿Cómo nos gusta hablar de nuestros amigos de Produzca? Estamos en el mes aniversario de Produzca. Fíjense, hablando de cumpleaños, este es el mes aniversario de Produzca. Yo no sé si ustedes se colocaron y participaron en la trivia que tenían la semana pasada de cuántos años tiene Produzca, porque yo digo que son más de 40 años, pero no les voy a decir aquí para no chalequearles el tweet, el Instagram que tienen, pues, ¿no? Lo que quiero decirles, amigos,
es que el trabajo de Produzca como empresa venezolana, con más de 40 años de servicio, ellos nos han enseñado, y esto es una parte pedagógica que es muy ilustrativa y es muy importante, a identificar el riesgo en el área de trabajo. Porque puede ser que en su trabajo usted esté con salpicaduras químicas, con soldaduras, con altas temperaturas, con altos ruidos, o impactos, como quiera, agua, lluvia, áreas, espacios confinados. Bueno, para todos esos productos de protección óptica a las manos, auditivas, a la cabeza, respiratoria, al cuerpo, usted cuenta con Produzca. Usted, ¿por qué no solicita el catálogo de Produzca, que es amplísimo y lo adecua a el área de trabajo, así como me está escuchando, en el Instagram @produzca.be o www.produzca.com? Produzca, seguridad en tu empresa, de los pies a la cabeza. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Un periodista espontáneo, frontal, observador, inconforme, con mucho que decir y escuchar. Regresamos por todos los medios con Mingo. Qué buena, qué oportuna esta conversación con nuestro Miguel Fontán. Miguel, hay muchas preguntas para ti, que Erika te va a tratar de hacer un compacto, un resumen, y acuérdate lo que dejamos con puntos suspensivos, que tiene que ver como el voto, con el voto, para ver si ese es un instrumento para regresar a la democracia. Miguel, pero quiero hacerte el comentario, leerte lo que pone Rafael Lowenthal, que dice: cuando un funcionario público gana menos de $2 por mes, obviamente va a crear las mafias de gestoría para equiparar el sueldo, más cuando en un país sin ley no hay dónde hacer esta denuncia ciudadana. Ese es un gran comentario. Y entonces recordamos hace poco algunos ejemplos de algunos funcionarios públicos que vemos desempeñando otras tareas. Uno reparte cajas. Reparte cajas de estos nuevos servicios de envíos. Sí, pero el tipo trabaja en un ministerio. Pero trabaja en un ministerio, sí, porque tiene que redondearse el sueldo. O un tipo de CanTV que trabaja en CanTV, pero en la maleta de su camioneta tiene celulares y tiene laptops y tiene no sé qué cosas. Para revender. Para revender, y te las ofrecen. O tiene de repente, Mingo, lo que ha ocurrido, y también te lo comento, Miguel, lo que ha ocurrido precisamente con estas averías de CanTV, que hemos recibido muchísimas denuncias de personas que aseguran que CanTV viene, repara, de pronto vuelves a tener línea, pero de pronto a los pocos días pierdes de nuevo la comunicación y sigue la rosca. Los guisos exacerbados, mujer, por todos lados. Miguel. Así es. Bueno, voy a empezar por el voto para después reflexionar sobre la idea que dijo Lowenthal. No, el voto no nos va a ayudar a salir de esto en este momento. O sea, nosotros lamentablemente, y a través de esa maquinaria de la mentira que siempre se configuró en la oposición, y que ahorita es que estamos, por lo menos la mayoría de los ciudadanos tienen los ojos más abiertos, esa reducción que hizo de que la democracia es el voto nos hizo mucho daño. Porque el voto, el voto es una organización para la lucha pacífica por el poder. A mí me gusta mucho esa definición de Raymond Aron, porque da cuenta de lo que en realidad es el voto, o es la democracia. La organización de la lucha pacífica por el poder. Es decir, para llegar a la presidencia no nos tenemos que matar, ni tenemos que violentarnos, sino que sencillamente exponemos nuestras ideas, y a través del voto la sociedad elige a quien detenta temporalmente el poder político, ¿no? El poder del Estado. Entonces, ¿qué necesita? Lo primero que necesita el voto o ese entramado es libertad para que cualquier ciudadano pueda exponer sus ideas, libertad para organizarse, la misma posibilidad de competir todos por igual, leyes justas, leyes que regulen esa organización pacífica por el poder, y sobre todo instituciones que hagan cumplir esa voluntad expresada en el voto. Pregunto, ¿existen en Venezuela algunas de esas condiciones? No. Entonces, el voto es una fantasía
El voto es el que de verdad piense que la única arma que tiene para salir de esto es el voto y que a través del voto va a lograr un cambio político, vive en una fantasía, alejada totalmente de la realidad. ¿Por qué? Porque el régimen utiliza el voto como un dispositivo para acallar la disidencia y solucionar los problemas que le puedan ser contraproducentes para mantenerse en el poder. Y la oposición utiliza el voto como un dispositivo para el chantaje de ser ella la única posibilidad que tiene el ciudadano de representación política en la lucha por la libertad. O sea, tú estás atado siempre al mal y estás atado siempre al que te domina. Bien sea por por esa configuración que hizo el chavismo de la oposición, o bien sea porque el propio chavismo actúa directamente, por ejemplo, en las elecciones de gobernadores, cuando la oposición y todas las encuestadoras que trabajan para esa maquinaria de mentira decían que si votaba el 60% íbamos a lograr 23 gobernaciones. Bueno, votó el 60% más o menos y solo le adjudicaron, no es que ganó, le adjudicaron 3 gobernaciones. Y frente a eso nadie da la cara. Entonces, el voto en estas circunstancias solamente es un dispositivo para legitimar la dominación que nos tienen en Venezuela. Sí. Sobre lo otro, Lowenthal tiene toda la razón. Ahora, nada justifica que un funcionario público se corrompa. Lo que sí puede pasar es lo que comentaba Erika. Como no le alcanza el sueldo, hace otros trabajos, ¿verdad? Y eso también iría hasta en contra de la ley, porque en las condiciones de trabajo de los funcionarios públicos es a dedicación exclusiva. Pero ¿cómo tú vas a dedicarte exclusivamente si ganas $2? Y eso es parte también del diseño. Los mejores no van a estar en la función pública porque los mejores van a querer, dado que son los mejores, van a querer percibir más remuneración por el trabajo que realizan. Entonces nosotros tenemos que tener un cambio de mentalidad para que esto funcione. Nosotros tenemos que tener, como dije antes, no solamente a los probos y a los honestos, sino a los mejores en la función pública. Y para tener a los mejores en la función pública necesitamos cambiar esa mentalidad socialista de que el funcionario público siempre es el que está, el que peor pagan, el funcionario que está por debajo del promedio, porque si tú quieres a los mejores, tienes que tener las condiciones para captar a los mejores. Y eso nosotros lo tenemos que entender y eso es una de las cosas que tenemos que cambiar. Esta discusión tan importante contigo, Miguel, y ya estamos llegando al final, cuando tú nos hablas del significado de regresar a esas condiciones políticas que son indispensables para poder lograr tener Estado de Derecho, ¿cómo logramos eso? ¿Cómo apoyamos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos los ciudadanos? ¿Cómo presionamos? ¿Con qué contamos para nosotros exigir que hay que... Porque nosotros no podemos hacerlo solos, ¿no? No podemos hacerlo solos. Bueno, yo te diría, además de las tres consideraciones que dije antes... ¿Qué mencionaste, sí? Cambiar, la voy a sintetizar en eso. Nosotros tenemos que cambiar la mentalidad de cómo vemos lo político y tenemos que entender que la política y lo político son dos cosas distintas. La política es el ejercicio que se da dentro de consideraciones políticas, de lo político. Ahora, nosotros como ciudadanos tenemos que definir lo que va en lo político. ¿Cuáles son los principios que nosotros vamos a tener? Nosotros vamos a comportarnos de forma alcahueta con el corrupto o vamos a sentir repudio. Mira, una de las cosas, Mingo, que yo colocaba el otro día en mi Twitter es que la democracia parece haber despojado de indignación al ciudadano y al despojarla de esa indignación también los despoja de la rabia que tiene que sentir contra todos aquellos que van en contra de la libertad y en contra de la dignidad humana. El caso de tu vecina, tú lo mencionabas, hay una indignación que le da una sensación de rabia y de hastío y de asco a todo ese comportamiento corrupto, corporativista que tanto daño nos ha hecho. Entonces, lo primero que tenemos que hacer nosotros como ciudadanos es dejar de ser alcahuetes, es empezar a exigir y cerrarles la puerta y sentir asco por aquel que se comporta de manera corrupta en la política. Porque como dije, lo común no es solamente las autopistas y el alumbrado, lo común es todo ese entramado que nos hace a nosotros entender
que un funcionario público está al servicio del ciudadano porque es el mediador entre lo que el ciudadano hace como privado y lo que le es común en lo público. Entonces nosotros, si seguimos pensando que la política es cochina, nosotros solo vamos a tener cochinos en la política. Entonces, si nosotros somos los primeros que le tenemos que devolver la dignidad a la política, dejar de ser alcahuetes y dejar de ver siempre lo común como la posibilidad de enriquecerme o de enchufarme para tener privilegios que de otra manera no tendría. Excelente, Miguel. Qué bueno tenerte siempre en el programa, el gran Miguel Fontán. Para mí es un placer estar Gracias, Vale. Miguel. Un gran abrazo. Miguel Fontán, amigos, las interpretaciones finales. Qué buen programa, ¿verdad? Estupendo. Sí. Las interpretaciones finales de todo lo conversado hoy acá, como siempre, de ustedes. Y recuerden que el comunismo te quiebra las rodillas para que tengas que darle las gracias por las muletas. Hasta mañana. RCR presentó Por Todos los Medios con Mingo.